Bienvenidos a los relatos de Piedraluna. Hoy doy comienzo al relato 12, El Reino de Plata. El paso del tiempo no borra las heridas profundas, tan solo las adormece. Antaño, en la tierra de las puertas, algunas de las razas existentes solían ser nómadas, pues no encontraban ese lugar idóneo al cual pudieran llamar definitivamente hogar. Las continuas disputas que surgían con frecuencia entre aquellos que permanecían en un territorio y los que llegaban al lugar con pretensiones de ocuparlo, derivaban con demasiada frecuencia en atroces enfrentamientos de sangre. Con el pasar del tiempo, aquellas heridas producidas por las pérdidas sufridas dejaban hondas cicatrices que, aunque no eran visibles, permanecían latentes en todos aquellos dañados corazones. Fue en aquella tumultuosa época cuando, ya cansados de tanto conflicto, dos de las razas errantes tomaron la decisión de unificarse. Abandonaron las tierras bajas, buscando un lugar tranquilo en las altitudes montañosas, con la esperanza de que los sin alas, pero sobre todo la cruel y destructiva raza humana, no pudieran encontrarlos. El único deseo de arpías y pájaros era poder disfrutar en tranquilidad de sus propias cotidianidades. Después de mucho buscar, por fin, en la cúspide plana de una cordillera montañosa, Alandé, representante de las arpías, y Marsú, de los pájaros, encontraron el lugar perfecto para que su pueblo, ahora unido, llegase a ser en un futuro un único y numeroso clan. En aquel solitario paraje reinaba la tranquilidad. Innumerables colas de copiosa agua resbalaban por las paredes rocosas, formando en su descenso estanques, lagos y ríos caudalosos. El alimento no les iba a faltar, pues la naturaleza reinante también les proporcionaba frutas y vegetales que crecían abundantes por los alrededores. Aunque al principio dormían sobre la hierba bajo un cielo raso, no tardaron en adecuar a sus propias necesidades las cuevas que iban descubriendo en sus partidas exploratorias, haciendo de ellas acogedores hogares. En sus primeras noches, bajo aquel éter estrellado, cuando la luna henchida pendía del universo con su brillante envoltura nacarada, aquellos seres de hermosas alas, jóvenes y no tan jóvenes, conmemoraban el día de su primera nacida, Gresna. En uno de sus asiduos rituales coincidieron varios acontecimientos festivos al mismo tiempo. Empezaron por el baile aéreo, en recuerdo del día en que la luna alertó a Gea de una anomalía natural, naciendo de esta corrección un tanto anómala la primera de las arpías. A continuación, en presencia de Luna, la espiritualidad primigenia que veneraban, Alandé y Marsú, en una ceremonia muy especial, afianzaron su amor con la unión de sus almas al tiempo que eran coronados como los soberanos de lo que llegaría a ser el Reino de Plata. Durante muchas generaciones, aquel pacífico pueblo fue creciendo en tranquilidad y armonía, convirtiéndose en uno de los reinos más hermosos que existirían jamás. Una de sus principales normas era la de no cruzarse y mucho menos confraternizar con los reinos terrestres, también conocidos entre los alados como los sin alas. Como tenían la precaución de volar a mucha altitud para no ser vistos o distinguidos por los demás pueblos restantes, a menudo se les confundía con grandes pájaros de enormes alas. Se escribieron muchas leyendas sobre estos misteriosos habitantes de la Tierra de las Puertas. Algunas rozaban la realidad, otras adquirían un tono macabro y perverso, alejadas de la misma,
para así amedrentar a los más jóvenes, induciéndolos a un comportamiento más correcto. Estos elegantes seres alados solían posarse en las copas más altas de los árboles para poder estudiar con tranquilidad la diversidad de otras muchas razas que acampaban en los bosques. Cada vez con más frecuencia, debido a la curiosidad que algunos de los alados sentían, solían acomodarse en las ramas más altas con el fin de escuchar las historias que se contaban sobre ellos alrededor de una fogata. Cuando volvían a sus hogares, después de sus exploraciones, comentaban con los demás lo que de ellos se decía, riéndose de la ignorancia que algunos habían gratuitamente adquirido hablando de aquello que no conocían. Pero últimamente las cosas en el Reino de Plata no estaban transcurriendo como antaño. Un grupo, en principio reducido de pájaros, quería tener relación con los otros pueblos, otras culturas, decían ellos, otras sapiencias. Sus quejas cada vez eran más frecuentes. Ya no querían permanecer durante más tiempo aislados del resto de los habitantes de la tierra de las puertas. Los reyes no se oponían a su marcha, más bien los alentaban a cumplir sus anhelos, pero para ello se les exigía una sola cosa: si abandonaban el Reino de Plata, no podrían retornar nunca más, pues tanto Alandé como Marsú estaban convencidos de que el roce, sobre todo con la raza humana, no les traería más que disgustos. Precisamente ellos, más que ninguno, sabían sobradamente lo que era sufrir a manos de la raza humana, las constantes torturas e incesantes agravios. Cuando se les preguntaba sobre aquellos terroríficos hechos acaecidos hace tiempo, Marsú agachaba la cabeza muy apenado, pero Alandé respondía siempre: mi corazón está en paz, ya he perdonado, pero no he olvidado, porque aquel que olvida nunca aprende, y lo que no es aprendido puede volver a repetirse. De esta base fue como nació esa norma de que todo aquel que abandonara el Reino de Plata no podría retornar a él. Con esta decisión, lo que querían los soberanos era preservar la paz y la buena armonía de su pueblo, pero lo que desconocían los reyes era que, tras ese interés repentino de algunos por conocer nuevas razas y territorios, se escondía una de las mentes más sabias y perversas del reino. Markensen, el consejero real, desde hacía ya largo tiempo, se había hecho con un grupo numeroso de seguidores. Solían reunirse en secreto en la gruta desolada, lejos de miradas y oídos que los pudieran delatar. Allí, en las profundidades de aquel entorno, instigaba con sus retorcidas palabras a sus cada vez más numerosos partidarios, poniendo cada una de las decisiones tomadas por los soberanos en constante controversia. Un día, en una de esas muchas reuniones secretas, Markensen, un tanto desesperado por la inacción de sus adeptos, cegado por el ansia de poder, tramó como una víbora en las sombras el derrocamiento de los reyes. Markensen era consciente de la gran estima que le profesaban los soberanos. Por eso estaba seguro de no levantar sospechas si algún soldado lo miraba entrar en el aposento real. Fue así como una noche, mientras Alandé y Marsú descansaban relajadamente en su lecho, Markensen los ejecutó sin el menor atisbo de remordimiento su rostro de cuervo. Después de perpetrar tan vil crimen, salió a hurtadillas, agazapándose en las sombras para no ser descubierto. Con las primeras luces del alba, sonaron los cuernos en la ciudad de Plata. Algo terrible había sucedido en la noche. Durante días, el pueblo entero lloró la muerte de los soberanos. Mientras se velaba el cuerpo
de Alandé y Marsú, se abrió una investigación para dilucidar quién podría haber sido el causante de tan atroces crímenes. Pero claro, como el que estaba al mando de reunir pruebas o indicios que condujeran a la resolución de los hechos era Markensen, nada más se supo. Alandé y Marsú eran muy queridos por la mayor parte de su pueblo, pues en los momentos difíciles siempre encontraban una solución satisfactoria para aquellos que tenían un problema. Eran justos, comprensivos, caritativos y empáticos. Nunca alardeaban de su soberanía. Para ellos, todo un pájaro y toda arpía merecían el mismo trato y respeto que se les daba a ellos. No había rangos mayores ni menores. Todos eran dignos de ser escuchados y comprendidos. Días después se celebró la ceremonia mortuoria, en la cual estuvieron reunidos para la despedida todos los habitantes del Reino de Plata. Aquella era una noche hermosa, llena de luz nacarada y de estrellas parpadeantes. La brisa cálida acompañaba a los féretros, arropada por el silencio. Aquellos plateados sarcófagos llevaban grabado en su parte superior el símbolo de una luna llena, la misma que parecía reflejarse en él desde el mismo firmamento. El consejo fúnebre, engalanado para la ocasión, custodiaba desde el aire los sarcófagos que a baja altura eran transportados con lenta solemnidad por un numeroso séquito de arpías y pájaros encargados de conducirlos hasta la cueva del descanso final. Después de un largo trayecto en silencio hasta que alcanzaron la entrada a la cueva en la que descansarían, rodeados de otros muchos sarcófagos grandes y pequeños, el sonido de los cuernos invadió la noche. Aquellas notas discontinuas y prolongadas invadieron los corazones de tristeza. Era el adiós final a dos seres que lo habían dado todo por los suyos. Y así, a posteridad, fueron por siempre recordados. Alandé y Marsú, soberanos del Reino de Plata. Días más tarde, el consejo se reunió para proclamar un regente hasta que el mayor de los tres hijos de Alandé y Marsú pudiera ser coronado. Dada la cercanía y el afecto que los reyes le tenían a su fiel consejero, después de un debate bastante acalorado, pues no todos los del consejo compartían la visión de amabilidad que proyectaba Markensen, nada se pudo decidir. Aunque el consejero de los reyes trató de fingir una extrema aflicción por lo que les había sucedido a sus queridísimos amigos, como a él le gustaba llamarlos, no consiguió que lo nombraran regente del reino. Muchos de los que formaban el Consejo Real desconfiaban de las buenas intenciones del pájaro. Markensen, cansado ya de simular una sonrisa amable con toda aquella situación, convocó una reunión urgente con un grupo reducido de sus más fanáticos adeptos en la gruta desolada. Amigos míos, aunque confío en todos mis seguidores, debo confesaros que os he convocado solamente a vosotros porque sé que sois entre todos los más inteligentes y discretos. Los soberanos del Reino de Plata han sido asesinados, pero no es hora de lamentos, sí de acciones. Y aunque sé que es mi derecho por cercanía ser el regente del reino, el consejo quiere privarme de lo que me pertenece. Veo sus malas intenciones. Sus argumentos degradan mi mucha sabiduría. Quieren expulsarme para así manejar la dirección del reino a su antojo. Pero no puedo consentirlo. Necesito de vuestra ayuda. No vamos a permitir que tomen el poder un grupo de inútiles que solo piensan en la paz y el descanso. A ti te pertenece por derecho cercano ese papel, maestro.
dijo alzando su puño Garán, el que era su mano derecha. No podemos permitir que un puñado de diplomáticos dirijan las vidas del joven a quien pertenece el trono ni de sus hermanos. Tiene que ser un guerrero quien instruya al futuro rey y nadie mejor que Markionsen para ello, argumentó Cirne, apoyando las palabras de Garán. Queridos amigos, gracias por vuestra confianza, pero creo que si tardamos demasiado en mi elección como regente, mucho me temo que las vidas de los príncipes puedan estar en grave peligro. Los que mataron a mis amigos, Alandé y Marsú, no creo que lo dejen ahí. Temo por la vida de los jóvenes príncipes, dijo casi con angustia Markionsen. Solo dinos qué tenemos que hacer y lo haremos, le instó con rabia Garán. Mi instinto me dice que los culpables de las muertes de los soberanos se encuentran entre los miembros del Consejo. No podría señalar a ninguno, pero lo justo creo que sería traerlos a todos ante mí, para que así, uno a uno, pueda interrogarlos. Mañana, al amanecer, con la máxima discreción posible, los llevaréis a los túneles interiores que conducen hasta este lugar. Yo os estaré esperando. Cuando se desvele la identidad de los asesinos, los demás serán liberados, pero los culpables tendrán que morir, resolvió Markionsen. Cuando todos estuvieron de acuerdo en los detalles, Markionsen pidió a Garán que se quedara unos minutos mientras los demás se marchaban. Entonces, una vez solos, le dijo así: Garán, asegúrate de dar muerte al consejo en los túneles. A todos, que no quede uno en pie. ¿Me has entendido? Busca seres de confianza que puedan cumplir esta orden, le dijo mirándolo fijamente con expresión helada en su rostro de cuervo. Tan claro como el agua, maestro, le respondió con firmeza el devoto soldado. Esa misma noche, Garán convenció al grupo que se había reunido unas horas antes en la gruta desolada de que todos los del consejo, al parecer, estaban implicados en el asesinato de los soberanos, decidiendo con ellos que no sería posible la regencia de Markionsen si alguno quedaba con vida. Fue así como después de un rapto masivo, mientras eran conducidos por los túneles por sus captores, en un punto apartado de la entrada, les dieron muerte. Pero el plan de Markionsen iba mucho más allá. Para no encontrar ningún tipo de oposición en la toma de poderes, él mismo urdió en las sombras el más vil y retorcido de los asesinatos. Sin ningún tipo de remordimiento, acabó con las vidas una a una de los infantes reales, o al menos eso era lo que él pensaba. Cuando en el túnel eran masacrados los miembros del consejo, casi al mismo tiempo en palacio ocurría de igual manera con la descendencia real. Después de aquella terrible noche empezaron las revueltas. Aunque los seguidores de Markionsen eran bastante reducidos en número, contaban con la poderosa magia negra que el sacerdote puso de manifiesto para demostrar su gran dominio sobre la masa. Ante ese enorme despliegue de poder, los pacíficos habitantes del Reino de Plata, que no practicaban ningún tipo de belicismo hasta ese momento, se vieron obligados a huir para salvar sus vidas y las de sus seres queridos. Después de algún tiempo errantes como testigos vivientes de lo que había sido uno de los reinos más esplendorosos de aquella época, decidieron dividirse en grupos con el fin de instaurar esparcidas poblaciones por los diferentes territorios de la Tierra de las Puertas. Los que llevaban sobre sus corazones el dolor vivido de aquella gran masacre, tejiendo en sus mentes imágenes atroces por parte de aquellos que creían eran sus amigos, fueron fraguando
un rencor absoluto difícil de olvidar. Ellos decidieron apartarse a una isla recóndita en el lago Fango Negro, del cual el clan allí asentado tomó su nombre. Ya nunca más pensarían en la paz, ni en la bondad del prójimo, llegando a formarse como feroces guerreros al servicio del mejor postor. El grupo más numeroso de los pobladores del antiguo Reino de Plata tomaron otra dirección, rumbo a los acantilados pedregosos cercanos a la población de Karnak. El Reino de Plata, con el tiempo, quedó sumido en las sombras. Aquel dominio que tanto anhelaba Markionsen fue obtenido, pero solo quedaban los rastros de una guerra y un reino vacío que con el pasar de los años se deterioró hasta el punto de que solo los ecos del viento lo habitaban. Allí en las altitudes el tiempo fue transcurriendo y uno de tantos días hasta los oídos de Markionsen llegaron rumores sobre un poderoso hechicero, el cual había conseguido romper el velo mágico de la prisión de Oriblo. Se comentaba que un aguerrido ejército de robustas bestias estaban levantando una imponente torre en las inmediaciones de las Tierras Negras. Markionsen se dio cuenta que el Reino de Plata ya no existía. En su lugar solo quedaban un puñado de piedras semiderruidas, acompañadas de estatuas caídas invadidas por el musgo. Entonces fue cuando decidió ofrecer sus maquiavélicos servicios a ese otro poderoso señor, siendo así acogido junto con sus adeptos en la Torre Argén, bajo la protección de Skrar. Pero no todo estaba perdido para el futuro de arpías y pájaros, pues entre aquel numeroso grupo que se dirigía a los acantilados de piedra caminaba la última descendiente del Reino de Plata. Anul era una joven arpía encargada del cuidado de los descendientes reales. Aquella macabra noche, después de arropar a los más pequeños, una de ellos le rogó que le contase la historia de sus antepasados más cercanos, pues no tenía sueño. Anul, que sentía un cariño especial por la única arpía de los retoños, cedió ante las zalamerías de ésta, llevándosela consigo a su aposento. No era la primera vez que dormía con su cuidadora en la misma cama, pues gustaba de escuchar las historias que la joven Anul le narraba, quedándose prontamente dormida. A la mañana siguiente, mientras la pequeña dormía, se encontró con los cuerpos sin vida de los príncipes y de dos de sus amigos, y supo que, para mantenerla a salvo, tendría que tomar el pasadizo secreto que conducía fuera de palacio. Durante unos días se ocultaron en las cuevas de las montañas, y cuando uno de los grupos huía por ese camino, se unieron a él. Cuando el gran grupo empezó a separarse, Anul, acompañada de la pequeña arpía, decidió unirse al que habitaría el laberinto de piedra. Durante largos años mantuvo la procedencia de la pequeña en secreto, haciéndola pasar por su hermana ante los ojos de todos los demás. Pero con el tiempo fue reconocida como la superviviente de la estirpe real, hija de Alandé y Marsuk, soberanos del Reino de Plata. Esa niña salvada por Anul se llama Dría, fundadora de la ciudad del cráter, que lleva el nombre de la primera nacida, Gresna. Anul fue la madre de Mayrin, quien, a la muerte de esta, fue adoptada por Dría, pasando a ser legítimamente la hermana de Arnogua. Hoy en día, allí en las altitudes, un sendero conduce hasta la entrada principal del cráter, en donde se ubica la parte más poblada de la ciudad, adhiriéndose esta a la figura de la montaña como parte esencial de la misma. Al amparo de las nubes, un ejército de pájaros armados perfeccionan entre ellos la disciplina de la lucha. Los pobladores de Gresna son seres pacíficos que solo buscan vivir en tranquilidad y ver crecer a sus infantes. Pero
ya no serán sorprendidos sin defensa alguna. Transmitiendo la historia de lo sucedido en el Reino de Plata, tratan en lo posible de que todos aprendan de aquella dura lección. Ahora también son experimentados guerreros y guerreras que defienden su reino, acudiendo en ayuda de la alianza que existe entre los reinos de la luz.